Hay una gran diferencia entre amar y necesitar a alguien. Soy Romy Gorián de VHS Nurse y hoy les recomiendo All I See Is You, todo lo que veo es a ti, traducida en Latinoamérica como Dame tus ojos. Una mujer ciega se somete a una operación que le devuelve la vista. A partir de ese momento, la relación entre ella y su pareja ya no será la misma. Ella es Gina, interpretada por Blake Lively. Jason Clarke interpreta a su esposo James. Él es el protector de su vulnerable esposa, aunque pareciera disfrutar del hecho de estar en control de toda la situación. Se esfuerza por cuidarla y ayudarla a navegar en su mundo. Gina, luego del accidente automovilístico que le provocó ceguera a una muy temprana edad, se ha casado con James, que trabaja en seguros, y se mudó a Bangkok por su trabajo. Estas cintas se desarrollan mayormente en Bangkok, Tailandia, y una parte en Barcelona. En el exterior, Gina se desdibuja un poco debido a las prendas de colores neutros y flojas que su marido le ha elegido. Nada de lo que usa refleja su verdadera personalidad. Esta película es la representación de la relación entre una mujer que recupera la vista y un hombre que pone al descubierto lo mucho que dependía él de su discapacidad visual para su propia seguridad. A medida que pasa la cinta, nos damos cuenta de que la mayor dependencia es de él hacia ella. Luego de la operación, llegan situaciones de tensión de la pareja, completando un círculo peligroso. Con la recuperación de su vista, viene la aparición de situaciones incómodas y los problemas. El departamento que una vez se sentía como su hogar parece un lugar desconocido, falto de la vida que su hogar tenía en su imaginación. Es hasta incómodo ahora asomarse por el balcón y ver qué tan cerca están los vecinos. En donde antes veíamos su punto de vista, un balcón con una imagen de un vasto cielo. Su vida anterior es una fantasía de colores basada en gran parte en lo que James le ha contado y en lo que ella podía imaginar. Ella también se está viendo a sí misma por primera vez, viendo también la forma en que otras mujeres y hombres responden a ella. Trata de explorar su nueva libertad sin necesidad de que él la guíe, haciendo que su esposo comience su camino hacia los celos y la intolerancia. Él tenía razón cuando decía que Gina quería algo mejor, porque está más fascinada por su vida de fantasía que por su vida real. Pronto empieza a darse cuenta de que su esposo se siente celoso, amenazado e inseguro. Estaba más cómodo con su condición anterior. La desconfianza entre la pareja se vuelve peligrosa. Otro quiebre se da en el viaje a España, para visitar a la hermana de Gina y su familia. Todo lo que van viviendo agrega más tensión en el matrimonio. Hay algo bastante romántico y bohemio en la forma en que combina los coloridos efectos visuales en Bangkok y en Barcelona, con diferentes tipos de música que nos incita a dejarnos llevar por las abundantes calles nocturnas. Hay un momento clave durante el viaje en tren. Gina le venda los ojos a James para que tenga la misma sensación que ella tenía cuando era ciega. Pero a él no le gusta la sensación de no estar en control. Esta escena simboliza su relación. En cuanto a la fotografía, es una exploración artística, visualmente atractiva con imágenes estilizadas. El director Mark Foster nos brinda una experiencia visual entre lo experimental, lo abstracto y lo sensual. Crea un juego de luces y colores con imágenes etéreas, surrealistas y muy alegóricas, junto con un diseño de sonido que acompaña la perspectiva de Gina y su experiencia en el mundo. Parte de lo que nos muestra es la realidad objetiva, y otros momentos se presentan a través del marco de referencia de Gina, y aísla a menudo a la protagonista, para simbolizar la soledad que le trajo esta nueva situación. Destaco la actuación de Blake Lively y Jason Clarke, cuyos ojos expresivos son su herramienta más poderosa, en especial en un momento que es crítico en la película. Veremos la transformación emocional que atraviesa esta pareja a lo largo de esta película en el marco de una mirada objetiva y también desde el punto de vista de la protagonista, con tonos voyeuristas, tensos, sexuales y psicológicos. La película expone un tema frecuente, las relaciones abusivas. Nos vemos en el próximo video.